buenos días, excelente mañana, esperamos que estés pasando. Este es tu programa Unidos en el Amor de Cristo. Y bueno, una vez más estamos aquí con ustedes. Me acompaña mi esposa y algunas personas que ya los debe conocer usted. Mi amada esposa. El Señor les bendiga y como siempre les digo, cojan su cuaderno, su lápiz, porque el tema que vamos a tratar ahora es un tema bien interesante, porque en la medida en que usted sepa cuál es su posición en Cristo, es en la manera en que usted va a vivir y es en la manera en que usted se va a comportar. Así que ponga mucha atención, no se distraiga, no permita que nadie la perturbe o la distraiga para que pueda asimilar y recibir este mensaje. Mi hermana, adelante. Soy Rosario Medina, hermanos, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos en esta mañana. Esperamos que esta palabra que viene de parte de Dios, usted pueda atesorarla en su corazón, llevando a cabo las indicaciones de nuestra hermana Lidia. Dios les bendiga. Mi hermano, adelante. Amén, Dios los bendiga, mis amados hermanos, gracias por estar en este día. Hoy va a ser un día de grande bendición, hay un hambre que no ha sido saciada y aún en el pueblo del Señor, y hoy a través de nuestro presidente, mi esposa y mi hermana Lidia van a ser primeramente con el favor de Dios contestadas. Dios les bendiga. Dios les bendiga esta hermosa mañana. Y bueno, yo quiero darle unos anuncios antes de entrar en oración y quiero recordarle, ¿verdad?, que algunas personas por ahí andan visitando algunos hogares y pidiendo algunos apoyos, aportaciones para el canal 38. Déjeme decirle que este canal no trae ninguna persona pidiendo aportaciones ni visitando casas. Hay 3 lugares solamente donde usted puede enviar sus aportaciones o llevarlas personalmente, cerrando el sobre, poniendo la cantidad allá afuera, poniendo su nombre, sus datos. La primera es la librería La Semilla Book Store, la segunda es la librería cristiana Manantial de Vida y la tercera es la librería cristiana Emanuel. Son los únicos lugares que están autorizados por este canal para recibir cualquier apoyo que usted quiera enviar. Y bueno, yo quisiera, antes de entrar a este tema tan importante, tan interesante, yo quisiera pedirle a mi hermano Víctor, que nos acompaña, pastor también, que nos guíe en esa oración. Y usted que está ahí viendo a través de su televisor, bueno, apóyenos también, es importante la oración, porque en medio de la oración se va a manifestar la gracia, el poder y la misericordia de Dios. Adelante, mi hermano Víctor. Amén. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, nos acercamos delante de tu presencia, Dios. Señor, te pido que en esta hora, Señor, la palabra, Señor, que va a ser expuesta en este momento, Señor, caiga en un buen terreno, Señor, y dé fruto, Señor. No digo, Señor, al 20, 30, sino al 100%, Padre, para tu honra y tu gloria, Señor. Queremos ser de bendición en esta mañana. Por favor, sé tú, toma el lugar, Señor, toma nuestras palabras, Señor. En el poderoso nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, el Amén. título que hemos puesto a este mensaje o plática que vamos a tener, somos reyes y sacerdotes. Y para esto queremos leerle la escritura basada en Isaías, capítulo 45, versículo 1 al 5. Y se lo repito, Isaías 45, versículo 1 al 5. ¿Por qué queremos traer este tema a usted antes de leer esta escritura? Bueno, muchas personas han recibido a Cristo, son buenos cristianos, pero no saben su posición, no tienen identidad, ¿verdad? Aunque tienen a Cristo, tienen el Espíritu de Dios, pero ¿saben qué? No han tomado la posición que Dios ha puesto en su vida. Y dice la palabra del Señor en esta hora, me va a permitir leerle este párrafo, dice así: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y no hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré, aunque tú no me conociste. Oiga, qué tremendo. Aquí obviamente está hablándole a Ciro. ¿Quién era Ciro? Era un rey de Persia. Y este hombre era un impío. Y sin embargo, Dios lo llama, eso me impacta, hermano. Dios lo llama a un gentil en aquellos tiempos y lo unge. Sí. Y meditando sobre este pasaje, dice que de su lomo saldrán reyes. Sí. Y nosotros entendemos lo que dice Apocalipsis 1:6,
¿verdad? Que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Sí. Y servimos a un rey que dice rey de reyes. Entonces, hay un rey soberano y dice Hay rey reyes. de reyes. Hay ¿Quiénes reyes. son esos reyes? Nosotros. Somos nosotros. Entonces, esta palabra que tenemos aquí al alcance y nos habla de un varón que Dios lo unge. Ahora, cuando usted vino a Cristo, Dios lo ungió a usted. Sí. ¿Y lo ungió cómo? Como un rey. Pero fíjate, qué tremendo, Chito. O sea, tú dices que Dios nos ha ungido a nosotros, ungió a Ciro y ahora nos ungió a nosotros como reyes, hijos del Dios Altísimo, ¿no? O sea, si Él es rey, nosotros somos reyes, ¿verdad? Pero el problema es que la identidad, el enemigo de nuestras almas, Satanás, trabajó por muchos años para robarle la identidad del cristiano. Y no solamente nos robó la identidad, si miramos nosotros la ciencia nos considera, o sea, que somos parte de la... dice, o sea, creación animal, o sea, que pertenecemos al reino animal. O sea, de tal manera Satanás trató de sobajarnos. El hermano Charles Darwin. Por Carlos Darwin, ¿no? O sea, y pertenecemos, dice que al reino animal. Pero Dios dice que somos reyes y sacerdotes. Así es. Y en la medida en que nosotros sepamos cuál es nuestra posición en Cristo, es la medida en cómo nosotros nos vamos a comportar. El enemigo vino y robó nuestra identidad. Y entonces si nosotros nos sentíamos, somos cristianos, y muchos de nosotros como pastores trabajamos casi a mano con el enemigo, porque les decíamos nosotros, no, es que humildad es sinónimo de pobreza. Tú eres, es un hermanito bien humilde, confundiendo Está los bien. Y términos. entre más Está bien sufras, ungido. será más grande la corona ahí arriba. Desgraciadamente eso nos enseñaron nuestros padres Pero, espirituales en el exactamente. tiempo pasado. Pero desvirtuaron, hermano, lo que significa humildad. Confundieron el término de humildad económica, que es sinónimo de pobreza, de escasez, con el término de humildad del alma. Fíjate, y ahí hay tanto conformismo, Víctor y usted, Rosario, en la gente. Dice, es que Dios quiere que yo viva en la pobreza. Que sea humilde. Que sea humilde. Y han Pero- confundido, como dice aquí mi esposa, ¿no? Han confundido la palabra humildad. Que es sinónimo ¿verdad? de pobreza. Que es de pobre. Entonces la gente dice, si entre más pobre sea, pues bueno, Dios me va a Más tomar santo, en cuenta más santo. si ando con Como ropa Lázaro, como rico y desgastadita, Lázaro. con un carrito viejito que echo humo, pero que no me deje donde quiera. Ahora, Oye, una mente mediocre, con todo respeto, y una mentalidad de pobreza. El diablo nos ha tenido ahí. Por ese motivo, hermano, la pregunta es, ¿por qué Dios escoge a un rey pagano? ¿Por qué? Porque él tenía una mentalidad de reino. Y el pueblo de Israel que estaba esclavizado, hermanos, el pueblo de Israel que estaba bajo esclavitud. ¿Perdieron su identidad, Víctor? Perdieron su identidad. Exactamente. Así somos, así nos vamos a quedar, así vamos a estar siempre. Y el Señor no podía sacarlos de la esclavitud porque su mentalidad era: no puedo, no debo de tener, Dios nos castigó, Dios nos olvidó, no merezco, no debo aquello. Entonces dice Dios, ¿qué hago? Entonces voy a llamar a este que tiene una mentalidad de rey, de reino, sí, para bendecir a mi pueblo. Para bendecir a mi pueblo. ¿Cómo puede ser posible que el Señor escoja a una persona así para rescatarnos a nosotros? Y no nada más pasó ahí, hermano, con Ciro, sino que muchas veces ahora en la actualidad no tenemos fe. Y muchas veces hasta los inconversos nos ayudan a levantarnos. O sea, Dios va a usar cualquier cosa para levantar nuestra identidad, Así para es. levantarnos. Entonces, Dios llama a Ciro, hermano, lo pone en él un hambre, una sed para restaurar Jerusalén, para restaurar el pueblo de Israel. Dios va a usar, hermanos, hasta el mismo pero fíjate, diablo Vic, para sí, levantarnos, pero fíjate, hermano, Víctor, desde ahí ya Dios se está mostrando a través de un gentil que saldrían de esos lomos, saldrían los reyes. Y no solamente seríamos reyes, dice que nos daría un poder y una autoridad. Ahora, algo decía ahorita Lidia al inicio, de que Dios nos hizo a imagen y semejanza. O sea, Sí. teníamos el poder y la autoridad a través de Adán, el primer hombre, ¿no? Por toda la Pero a través de creación. un principio de desobediencia El se pecado pierde y el cortó. hombre pierde ahí en el huerto del Edén su identidad. Y que a través de los siglos, ¿me entiendes? Ha venido arrastrándose una mentalidad mediocre, ¿me entiendes? O sea, somos cristianos, pero religiosos. Sí. Recibimos a Cristo, sí lo recibimos. Sí. ¿Me entiendes? Pero ¿sabes qué? La mente conformista sigue operando. Por eso tú decías algo muy importante. Dios llama a Ciro, fíjate. ¿Por qué? Porque los judíos, como habían estado en Babilonia, Sí. en esclavitud, les quitaron La su identidad, sí. les quitaron su identidad, y ya para ellos ya no cabía, ¿me entiendes?, la posibilidad de levantarse una vez más con un espíritu de conquista, retomar su posición. Y dices tú,
Dios lo vio. Sí. Entonces, pero todo tiene un propósito, como dice Pablo en Romanos 8:28, todo obra para bien. Lo que sucede a los judíos nos viene a beneficiar a nosotros. Exacto. Pero desgraciadamente el pueblo cristiano, ¿me entiendes?, ha perdido mucho su identidad. Sí. O sea, sí, son buenos cristianos, yo no digo nada, hablan lenguas, Sí. van a la iglesia, ofrendan, diezman, pero no tienen una mentalidad de conquista. No viven una vida de éxito. No la viven. No viven una vida victoriosa, viven una vida al día, ahí se va, o soy cristiano, pues bueno. O sea, Es- es que desconocen su propósito, Es el un propósito servilismo, de hermano. Dios. Nosotros como que queremos comprar los favores de Dios. Exactamente. Como que queremos comprar con nuestra actitud de sumisión cuando somos reyes, hermano, y Dios nos los ha dotado todo. Ahora, todo. si nosotros Son ataduras. Nosotros Víctor, como son reyes ataduras. debemos de caminar en el poder sobrenatural de Dios porque somos reyes. Ahora, somos reyes y es que tenemos que conocer íntimamente y que conozcamos los atributos de Dios, sus virtudes. El Señor quiere darse a conocer. Era a través de Adán y Eva. Era a través de los reyes, de los jueces, de los sacerdotes, del Antiguo Testamento, de los judíos. Pero fracasaron, hermano Chito. Fracasaron, dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces, a los que le recibieron les dio autoridad. Les dio poder de ser llamados hijos de Dios. Entonces el Señor viene con Pedro en Mateo 16:18 y nos entrega las llaves. Así es. Las llaves del reino. Las llaves del Y reino. luego fíjate, y lo que dice aquí con Ciro, ¿no? Él dice, desatar lomos de rey para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Sí. O sea, ¿de qué está hablando? Que hay que ejercer un gobierno, una autoridad. Y que el pueblo cristiano le falta esa autoridad verdaderamente. Entonces, oran y yo reprendo. Pero ¿sabes qué? Mucha gente ora como aquella viejita, ¿no? En una anécdota ya muy quemada, ¿no? Dicen que una Trillada. viejita que para ir a la iglesia tenía que rodear un cerro, ¿no? cerro. Y luego leyó ahí que si le digo a este monte, muévete, échate a la mar, se echará. Y cerró los ojos, lloró, ¿no? Y en el nombre de Jesús le puso todas las ganas, ¿no? Quítate, tengo que ir a la iglesia. Y abrió los ojos y seguía el cerro ahí. Dijo, yo sabía que no te ibas a mover. Ya sé. Así hay muchos cristianos Sí. que oran, ¿me entiendes? A ver si Dios se A fija ver en la si. oración. A ver si. No, espérame. Dice Dios, hay una autoridad en tu vida. Sí. Hay un derecho que tienes que saberlo ejercer. ¿Me entiendes? Pues, mira, yo lo he vivido en mi vida, ¿no? Sí. Y aquí está mi esposa acompañar. En una ocasión en la sierra, cuando estábamos levantando unas misiones, fuimos en el tiempo, le llaman chutameros, a los taromaras, a los que siembran la droga. Oh. Y el pastor que teníamos taromara ahí en la misión dijo, pastor, no podemos subir a esa región ahorita porque están sembrando los chutameros y nos van a secuestrar, nos van a poner a trabajar, van a violar a su esposa, a mi esposa. No, le dije, vamos, no nos hace nada. Y llegamos a cierto lugar, ¿me entiendes? Como a las 4 de la mañana y nos salieron con metralletas y un tronco en el camino. Y luego, ¿quiénes son los? Le dije, ¿sabes qué? Le dije, yo soy un siervo de Dios, soy un pastor. Quita el tronco porque yo voy a pasar. Y se me queda viendo el tipo con la metralleta. El taromara, ¿sabes qué hizo? Se tiró un clavo y se metió por abajo del asiento. Wow. De Sí. miedo, ¿me entiendes? Sí, claro. Porque no tiene identidad. Sí. Y el cuate se me queda viendo y me dice, ¿qué? Que quites ese tronco porque yo voy a pasar. Aquí está mi esposa de testigo. Sí. Dijo, que él va a pasar, que quites el tronco. O sea, ¿por qué? Porque la autoridad que La Dios nos ha autoridad. dado está sobre Debemos cualquier de creerla. autoridad de Debemos esta de creerla. tierra. Si la Por eso- creemos, sucede. La viviremos, Claro, exactamente. pero por eso es importante saber instruir al pueblo, nosotros Claro. como pastores, instruir al pueblo para que tengan identidad. Hoy es el tiempo que el Dios está restaurando todas las cosas, Sí. dice la Biblia, ¿no? En Hechos. Entonces, una de las cosas que está restaurando Dios es la identidad en su pueblo, en sus hijos. El reino de Y Dios, la sí. palabra identidad, hermanos, viene del latín identitas y significa idéntico y se refiere a las características, o sea, que tiene Imagen y un semejanza, Cristo. Las mismas características que tiene Cristo las debemos de tener nosotros. O sea, por eso ahora nosotros tenemos identidad. Dios nos delegó su poder, su autoridad, nos delegó, o sea, podríamos decir que pertenecemos al reino de Dios. O sea, nosotros establecemos el reino, o Dios establece el reino de Dios en nuestras vidas. Entonces nosotros, como decía Chito, Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Como reyes para gobernar, para reinar, y como sacerdotes para interceder. Y el pueblo, lo único con lo que nos hemos clavado los pastores, es que usted es un intercesor, ore. Bueno, sí, nos hizo reyes, pero sacerdotes también, y como sacerdotes es la característica interceder, guerrear, pelear,
pero también tenemos que enseñarle que usted tiene que ser un rey, usted puede reinar, tiene poder y tiene autoridad. Ahí te va, fíjate, algo interesante. Estás hablando, usted tiene que ser un rey. Ahora, no puede haber un rey si no tiene un territorio para gobernar. Claro, así es. La pregunta es, si tú dices que eres un rey o eres una reina, yo te preguntaría, ¿cuál es el territorio que vas a gobernar? Tu hogar. Exactamente. Tu hogar. Empiezas con tu hogar. Empiezas en tu hogar. Empiezas en tu Jerusalén, trabajo. Judea, Sí, o sea, Samaria. es un proceso que Primero tiene la que ir casa. Sí. abriéndose en tu vida. Pero ¿qué es lo que sucede? Que nosotros vivimos por vista, y Pablo dice, no andamos por vista, sino por fe. Amén. Entonces, yo determino mi posición. ¿Por qué? Digo, la palabra dice en Apocalipsis 1:6 que somos reyes y sacerdotes. 5:10 que somos reyes para gobernar sobre la tierra. Ok, muy bien, sabemos la cita, la podemos recitar Pero si tú no la quieres. ejercemos. Pero no lo ejercemos. No hay ese gobierno, esa autoridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el diablo te habla aquí muy, muy suave y te dice, tú rey, nomás a ver, abre tu cartera. Sí, Y la abres, no tienes ni $1. sí. Y lo que traes son recibos, debes aquí, debes por allá. Estás enfermo, tienes esto. A ver, ¿qué estás gobernando? Tus hijos, tu esposa, Entonces, tu esposo. determinas tu identidad basada en las circunstancias que rodean. Y nosotros no determinamos nuestra identidad ni nuestra circunstancia por lo que rodean, ni por mi cartera financiera, ni por mi salud, ni por nada. Yo determino lo que yo soy por lo que está aquí adentro. Exactamente. El Espíritu de Dios. Sí, y ese exactamente, nosotros nos dejamos guiar por los sentidos naturales. La vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto. Esos son nuestros 5 sentidos que perciben este mundo. Pero estos sentidos no pueden percibir el mundo poderoso de Dios, y hay un sentido que tenemos los hijos de Dios y es el sentido de la fe. Con este sentido nosotros podemos gobernar porque no andamos por vista o por sentir. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro en Mateo 16:19, yo te daré las llaves del reino, y con estas llaves le dijo el Señor a Pedro, podrás atar. Si tú dices a este espíritu de pobreza, yo te ato y te ordeno que salgas fuera, el espíritu de pobreza voltea al cielo y le dice, ¿qué Dios? ¿Le hago caso? Hazle caso, salte. Entonces es atado en el cielo o desatado aquí, y allí es desatado también. Y no nada más a Pedro, en Mateo 18:18 les dijo el Señor a todos sus discípulos, en verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo. Además les digo que si ustedes se ponen de acuerdo, esto es un principio del reino, hermano Chito, que nos pongamos de acuerdo, usted y yo, o usted, televidente, nos pongamos de acuerdo sobre su petición, sobre su necesidad. Usted puede decir, Señor, me pongo de acuerdo con mi hermano Chito, Padre, en este momento vamos a orar por esta petición, y sale fuera porque es un principio del reino. Entonces dice, si se ponen de acuerdo, todo lo que pidan en la tierra les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces el Señor nos llamó a este mundo no solamente para ser salvos, no solamente para entrar al cielo. El Señor nos llamó para restablecer el reino de Dios, el reino, sobre el reino de las tinieblas, sobre el reino de la pobreza, sobre el reino de la hechicería, de la prostitución, del secuestro, de la enfermedad, del divorcio. Nosotros sobre esos reinos tenemos que gobernar y conquistarlos. Pero hermano Chito, usted cuando era guerrillero lo ponían a vigilar, me imagino, ¿verdad? A una persona, y ahí se estaba como tablita parada, y ahí se estaba por horas o días sin moverse, tenía que estar. Entonces el cristiano tiene que estar allí. Cree que muchas veces porque ya le oraron 5 minutos o porque oró 1 hora, no, guerrear es estar días, semanas o años hasta que tú logres conquistar el territorio, el terreno que tú deseas. Eso es lo que el Señor nos llamó. Ese es un rey, hermano. ¿Qué nos vamos a encontrar con nosotros en las iglesias, hermanos? Con las hermanas, con los hermanos. Es que, hermanos, ustedes no saben con quién yo estoy viviendo. Satanás utiliza muchas de las veces las voces de nuestros esposos, de nuestras esposas, de nuestros hijos, para minimizarnos, hermano. Esta palabra es hecha para que la palabra
nos haga conscientes de que nosotros tenemos el poder y la autoridad. Es que usted nunca ha escuchado, oh hermanos, recuerden las lágrimas de las hermanas, es que usted no sabe con quién yo vivo, tú no sirves, tú no vales, mira nada más qué ridículo, cómo que te vas a peinar de esa manera, ¿a poco crees que te ves bien? O sea, Satanás minimizando, y el pueblo tiene que concientizarse de que no es tu esposo, de que no es tu esposa, no son tus hijos. Es el mismo Satanás que te está minimizando, que te está robando, que tú eres un rey, un sacerdote para Dios. Y fíjate una cosa muy importante ahí, o sea, si no logramos cambiar la manera de pensar de las personas, Sí. no importa que se sepa la Biblia de la A a la Z, Sí. no va a pasar nada en la vida de una persona, si no sacas primero toda esa mente Esa de mentalidad langosta, de una mentalidad de esclavitud. langosta, Sí, de sí. esclavitud, Sí, ¿ya? de menosprecio, derrota. de falta de identidad, de fracaso, de todo. Si no sacas esos pensamientos y siembra la palabra. Fíjate que cuando tú ves que Jesús viene a la tierra, él vino a traer el evangelio del reino. Sí. O sea, vino y trajo un evangelio para salvar, pero dice, yo vengo a traer el evangelio del reino. O sea, sí. y si él estaba tratando de mostrarle a sus discípulos, ¿me entiendes? El otro estilo de vida. Yo les predico mucho a la iglesia, y cuando le doy la cita de Juan 10:10, donde dice, el ladrón vino a matar, robar y destruir. Dice, mas yo, dice que Jesús ha venido para que tengas vida, y vida en abundancia. La mayoría de los cristianos, ¿sabes qué? Se quedaron en la vida que habla de salvación. Sí. Y no siguen la vida abundante. ¿De qué habla la vida abundante? La vida sobrenatural, donde te encuentras en tu identidad como un rey. Y decía ahorita Lidia, ¿no? Nos hizo reyes y sacerdotes. O sea, hay dos esferas. Reyes para gobernar en la tierra, en lo físico, Claro. y sacerdotes para gobernar sobre lo espiritual. Si no logras conquistar lo espiritual, menos conquistas aquí abajo. Así sencillamente. Porque nuestra lucha no es contra carne, sangre. Sí. Entonces, sino contra potestades, contra gobernadores. Es lo que O tiene sea, que entender la iglesia. Tenemos que saber nuestra posición para entrar a esta guerra. Por eso la gente dice, ay, pues ojalá y que Dios quiera sanar. No, espérame. ¿Cómo que ojalá? No, Dios quiere sanarte. Sí. Dios quiere salvarte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere bendecirte. Claro. Te dice tercera, Juan, amado mío, yo creo que tú seas Prosperado. bendecido, prosperado en todo lo que emprendas. Y Pero, que tenga salud. y que tengas salud, así como prospera Prospera tu tu alma. alma. O sea, pero todo se cierna, o todo se puede cerrar, ¿me entiendes? En un principio de identidad en nuestra vida. Sí. Y O es sea, que en la sí. mala información Así es. que nosotros como pastores hemos transmitido a nuestras ovejas de generación en generación, y ahí se va haciendo Sujétate, la bola de sujétate. nieve. Y es como hablábamos la semana pasada, hermana Lidia, de que nuestra mente por la depresión se ha convertido en un basurero de lo que Satanás nos está vaciando a nuestra mente constantemente. Y nosotros tenemos que, en el poderoso nombre de Jesucristo, creer en sus verdades, creer en sus promesas, que el Señor nos llamó a ser reyes. El propósito de Dios para nosotros, hermanos, es que usted sea rey. Ahora, no nada más mi hermano Chito, mi hermana Lidia, mi esposa o yo, que somos pastores, sino todos, que nosotros establezcamos el reino de los cielos aquí en la tierra. Ahora decía mi hermano, somos reyes y también sacerdotes. Fíjese el poder que tenemos, sacerdotes. ¿Qué hace un sacerdote, hermanos? Los sacerdotes toman la petición del pueblo, toma la petición, las necesidades de la gente, y se las lleva a Dios. Tenemos ese poder de tomar las peticiones, las cargas de la gente en el poderoso nombre de Jesucristo y llevarlas a Dios, y que Dios las conteste. Y en esta última generación, hermano Chito, que estamos viviendo, Dios va a hacer cosas sobrenaturales en aquellos que han retomado su identidad espiritual. Va a ser cosas que ni en el siglo XVIII ni en el siglo XIX, en esta generación, hermano, Dios quiere hacer lo que nunca usted ha visto, hermano, lo que nunca se ha imaginado. Dios va a estar haciendo en su vida cuando usted conozca el poder, la autoridad que hay en las llaves que Dios nos Así es. ¿Cuál entregó, es el hermano. siguiente paso, hermano? Mira, Perdón. fíjate, bueno, Sí. déjame más le contesto. Sí, mi hermano. Hablas de las llaves del reino. Pablo habla en los Efesios que cuando Jesús murió, él descendió a las profundidades de la tierra y llevó cautiva la cautividad. Entonces dice, Y le dio dones a los hombres. ajá, y cuando pasó, antes de llegar a su trono, él dice, y dio dones a los hombres, le entregó las llaves ahí. No, O sea, dice lo que que, le lo que el arrebató diablo, las llaves ajá, a lo que el Satanás. diablo se había llevado del huerto del Edén, la identidad del hombre, ¿me entiendes? De ser un rey y un sacerdote, él lo tenía, yo lo visualizo así, en su reino lo tenía como un trofeo, pero Jesús baja y le arrebata eso. Y antes de pasar, dice Pedro, toma, te doy las llaves del reino.
Ahora, la pregunta que hago yo es que si yo oigo esta palabra, oigo este mensaje, mi problema no es que lo oiga, sino el problema es creerlo y vivirlo. Practicarlo. Porque mira, Sí. Ciro dice ahí en el 45, versículo 1, para sujetar naciones delante de él. Sujetar naciones, ¿de qué habla? Es un ambiente espiritual. Sí. Y lo dice, y desatar lomos de reyes para abrir delante, o sea, sobre nosotros. O sea, él ha desatado ya la palabra, ha levantado, la confirmación lo da Apocalipsis, él desató los lomos de los reyes y está hablando de nosotros. El problema es que no vivimos como reyes. Sí. Mira, a mí me impactó mucho la biografía de este Mandela. Ah, sí. Cuando él fue preparado por una tribu y desde pequeño le dijeron, ¿sabes qué? Tú naciste para ser un rey. Y tú eres un rey. Y eres un rey. Y él se creyó lo que le dijo el jefe de la tribu. Como José. Sí, y él se fue a estudiar. Lo meten a prisión a él. Cuando él regresa, peleando por su gente, y lo castigaron a él, lo metían en un calabozo, y siempre que salía, él salía caminando como un rey. Y dobla, no me voy a doblar, ¿por qué? Porque yo soy un rey. Y los reyes nunca nos doblamos. Pueden matarme, pero no me vas a hacer que me humillen ni que me doblen. O sea, él cambió su mentalidad. No vivía, como José decías tú, en las circunstancias. Estar en una prisión para Mandela no determinó que su mentalidad cambiara. Y muchos cristianos, ¿me entiendes? Cambia su mentalidad. ¿Por qué? Pues porque está endeudado, porque está enfermo. Pero tú que me estás escuchando en este momento, yo te quiero decir una palabra profética, que si tú la tomas en este momento y que estás en esa situación adversa, que estás pasando dificultades tremendas en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, con la salud, con las finanzas, toma la autoridad del reino de Dios en tu vida. Lo que dice ahorita Víctor, no, las llaves del reino. Vamos a quebrantar esas puertas que se han cerrado. Vamos a quitar esos cerrojos espirituales. Vamos a desatar la bendición. Porque lo que ates aquí en la tierra se ata en el cielo. Lo que yo deseo aquí en la tierra se desata sobre los cielos. ¿Y sabe qué? Sí, Prepárate. Porque en este momento yo siento que Dios va a tocar tu vida. Sí. Amén. Y el concepto de reino, hermanos, el concepto de reino es un dominio. Es dominio, es dominar. Y estamos hablando, me decía nuestro presidente ahorita, que sobre naciones, ¿sí? Sobre gobiernos. ¿Y cuáles son esos gobiernos, hermano? Satanás llega y quiere meter su imperio ahí de divorcio en tu hogar, mujer. Tú tienes poder, dominio. Tú puedes tener control, posesión, derecho, fuerza, reinado. Ese es el concepto del reino. Tú no debes de permitir que ningún pedazo de demonio o demonia te quite tu marido. Así es. Tú tienes el poder, tienes la autoridad. Tú no debes de permitir que un pedazo de demonio te traiga el robo, la pobreza, la miseria. Vengan esos espíritus de la langosta, el saltón, la oruga, el revoltón. Venga sobre tu familia. No debes de permitir que el reino de la enfermedad se apodere de tu familia. Tú debes de pelear. Es que ya tiene tantos años así. Es que han dicho que de esto nadie se cura. Han dicho, pero que lo que para el hombre es imposible, para el que es rey, el que reina, nada es imposible. Entonces tú tienes poder en nombre de Jesucristo. Jesucristo hizo cosas sorprendentes. La gente se asustaba de lo que Cristo hacía. Y entonces dijo el Señor a nosotros, dijo, cosas mayores harán en mi nombre, porque yo voy al Padre. Y en esta generación, por el poder del reino que Dios nos ha dado, cosas que jamás se han visto, el Señor va a hacer si tú reconoces que eres un rey y una reina en Jesucristo. Jesucristo te ha dado el poder, te ha dado la autoridad, te ha dado el dominio, te ha dado las llaves el nombre de Jesús. Pero tienes que tener identidad. Tienes que tener identidad. identidad. O sea, Jesucristo decía, yo les doy el poder, en mi nombre echarán fuera demonios. O sea, él sabía el poder, la identidad que él sabía quién era en Dios, su posición en Dios, aunque él vino como hombre. O sea, él sabía realmente el llamamiento que venía a desarrollar aquí en la tierra, y eso es bien importante. Por ejemplo, cuando miramos nosotros, por ejemplo, hemos mirado cómo se repite desde la antigüedad. Los antiguos judíos o los judíos desde la antigüedad, todo el tiempo vivían rodeados de naciones poderosas económicamente, militarmente. Y muchas veces, por ejemplo, cuando vino Babilonia y se llevó, por ejemplo, cautivos a los judíos, ¿no? A Babilonia. Y cuando una nación o un rey venía y conquistaba, se llevaba a las personas, estas personas perdían su identidad totalmente.
O sea, inmediatamente, porque eran absorbidas por la Hasta su cultura, la lengua, religión, todo. los dioses, o sea, totalmente. Y luego la conveniencia la conveniencia económica de pertenecer a ese reino y vivir un estatus más elevado, una vida mejor. Que todo el mundo, aunque sean cristianos, cometen muchas veces ese error, ¿no? Pero perdían su identidad, y miramos cuando leemos ahí el libro de Miqueas les dice, ¿saben que no pierdan su identidad? Nosotros somos hijos del Dios Altísimo. Usted, su identidad significa ser igual a qué, igual, o sea, no en igual a Dios, Él es Dios, yo soy Dios, no, en sus características, o sea, es hijo de Dios, Sí. Usted sabe lo que Dios le ha dado, usted tiene el poder, la autoridad, ejérzalo. Y entonces todo el tiempo estaba luchando para que el pueblo no perdiera su identidad. Desgraciadamente miramos cómo las 10 tribus se perdieron su identidad, fueron absorbidas por la nación que los llevó presos. Pero miramos un remanente fiel, miramos a la Judá. tribu de Judá que permaneció ahí fiel. permaneció, Y Ezequiel. sí, y miramos que de ahí sí salieron profetas, hombres de Dios, y de ahí salió el Cristo, ¿no? Amén. Pero, o sea, siempre, o sea, el enemigo de nuestras almas ha tratado de quitarnos robarnos la identidad. Hermana, y somos, hermano Chito, somos, por ejemplo, aquí como ciudadanos americanos, hermano, ¿por qué pierden sus garantías? ¿Por qué O pierden su sus identidad, privilegios? por ejemplo, los mexicanos, o sea, identidad significa saber cómo te llamas. Por ejemplo, cuando nacemos, Sí. nos dan un acta Un acta de de nacimiento, de Sí, sí, identidad, sí, sí. cómo Pero- te llamas, pero como- a qué familia perteneces, o sea, cuál es tu nacionalidad. Entonces tú tienes un acta de identidad como mexicano. Sí, ¿verdad? pero Pero ahora como- en el reino espiritual, dice la Biblia, Juan 3:3 dice, lo que es nacido de la carne es. Yo soy mexicana, me llamo Lidia y pertenezco a la familia Gándara Rey. O sea, pero ahora en mi identidad, Ya rey, dice yo soy rey. ¿Y rey? Y sí, Amén. soy de sangre Entonces, azul. hermano, como ciudadanos americanos, ¿por qué vemos muchos homeless, como le llaman aquí? Porque han perdido los privilegios que le da la ciudad, la ciudad de El gobierno Estados que le Unidos, da. el gobierno. ¿Por qué? Porque han cometido infracciones. Y muchos de nosotros, hermanos, hemos perdido privilegios de parte de Dios y somos ciudadanos del reino de los cielos. Somos ciudadanos, entonces hemos perdido porque el pecado nos ha desconectado, hermano. Nos ha desconectado de nuestra relación con Jesucristo. Entonces dice el Señor, nos llama a todos. Y Satanás dice, tú no podrás levantarte, ya no eres ciudadano, ya perdiste, ya no hay perdón para tus pecados, estás atado, estás Oye, esclavizado, Víctor. jamás te podrás levantar y perdemos nuestros privilegios de ser bendecidos económicamente, de un buen matrimonio, de tener salud, de tener las bendiciones que Dios nos da. Pero perdóname, Víctor, no toda la gente ha pecado y ha entrado en esa Ah, condición. no todos. Hay no todos. personas Pero que yo por pienso medio- que que por es medio de un la- pecado perder la identidad No, también. no, por medio de la misma religiosidad, de que yo tengo que ser sumisa. Viene mi esposo y me dice, tú cállate, tú no puedes cooperar en la iglesia, tú no vas a... O Sí, esposa, hermano. sí, Y claro. hay una, Pero, es sí. que yo soy cristiano, yo soy cristiana, yo tengo que sujetarme. Ey, mi hermano, eres un guerrero. Eres un rey, eres una pero no guerrera. porque, como decía el hermano Chito ahorita, como Mandela, no porque me hagas esto, aquello y lo otro, me voy a doblegar, yo sigo siendo reina, no porque mi esposo me dice, no sirve, estás muy fea, estás esto, estás aquello, Oye, lo otro, mira, debes de fíjate, perder pero tu están identidad. subyugados. Sí, Mira, en una ocasión Jesús le mandó, el rey Herodes le mandó un mensaje con uno de sus emisarios, le dijo, dile a Jesús que se pare ya. sí. Si no le hago lo mismo que a Juan el Bautista, le corto la cabeza. Wow. ¿Qué le contestó Jesús? Me impacta, le dijo, vayan y díganle a esa zorra, zorra. que hoy y mañana hecho de y que mi tiempo no ha llegado. O sea, ¿por qué te digo esto? Porque hay una identidad en nosotros, ¿no? O sea, y a veces perdemos esa identidad. La vamos perdiendo. Identidad te habla de un carácter. Jesús tenía carácter. Ese carácter tiene que estar en nosotros. Pablo dice en No la debemos primera de carta a perderlo. los Corintios, capítulo 4, verso 20, dice que, porque el reino de Dios, dice, no consiste en palabras, sino en poder. El problema para nosotros, principalmente los latinos, ¿sabes cuál es? Es que nos enseñaron a repetir mucho en la iglesia tradicional, los rosarios, ¿me entiendes? Y venimos a Cristo y queremos seguir haciendo lo mismo, repitiendo, y luego vemos que no pasa nada, no, pues que no funciona. Entonces, Y y la tampoco gente, haya ¿y qué es lo que anda funcionado. la gente buscando? Un profeta,
a un evangelista, a otro pastor, porque no, pues este no funciona, no, el que no funciona eres tú, porque tú no sabes lo que está dentro de ti. Así es. La palabra dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. ahí está. O Y sea, se cumple. Para ahorita decías, respaldar hay su un palabra. poder, hay una autoridad, hay un gobierno. Sí. Y que si no ejerzo esa autoridad y ese gobierno, ¿me entiendes? Pues entonces no tengo la identidad Pero de aparte, ser ese rey. pero aparte también perdemos la identidad, como decía mi hermana ahorita un poquito más atrás. O sea, el entorno en el que vivimos En el nos que ha vivimos. condicionado. Sí. Pero, y ha determinado nuestra vida. Pero el entorno puede condicionarnos, pero no puede determinar lo que nosotros somos. Si nosotros lo permitimos, bueno, es otra cosa. Y por ejemplo, nuestros padres, eres un tonto, un estúpido, un idiota, no sirves para nada. Entonces nos acondicionó de tal manera que no podemos salir de ahí, estamos de cuenta enclaustrados. Entonces nosotros tenemos que romper los moldes. No, yo no soy lo que la gente dice que yo soy. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Y Dios dice que yo soy un rey. Dios Una dice que yo reina. soy una hija de Dios. Y en ese creencia, en esa palabra, es en la que yo me tengo que mover. No es lo que dice tu papá, tu mamá, tu amigo. Con todo respeto. Sí. Claro, O y, sea, no, y no está faltando. No, claro está que faltando no. porque dice la palabra que quien ama más a esposo, esposa, hijos, no es digno. Para de entrar al reino No de los es cielos. ¿sí? digno de él. Entonces tú tienes que tomar tu posición ahí donde tú estás, en tu hogar, y tienes que reconocer que el Dios al que tú has entregado tu vida es el que tiene todo el poder. Todo el poder, es así el es. que está de tu lado, está respaldándote. Infinidad de veces vuelvo a repetir, hermanos, hermana, es que usted no conoce lo que yo estoy. No, tal vez no conozca, mi hermano, lo que tú estás viviendo, pero conozco mi Dios. Y conozco su ley. Y conozco su palabra. poder. Y conozco su poder. Como decía ahorita mi hermana Lidia, no perder nuestra identidad. David, hermana Lidia, cuando era un jovencito, no perdió su identidad. A pesar de que todo el pueblo de Israel lo había perdido en frente de Goliat, a pesar de que el mismo rey Saúl lo había perdido, se dejó llevar, todo el pueblo y el rey se dejó llevar por lo que veía. Sí, ¿qué veía? Veían un gigante. Quizás tu gigante está muy grande, es un problema, es una enfermedad. Pero nuestro Dios es más grande que ese increíble. gigante. Sí. Entonces ese gigante quizás ya tiene muchos años ahí amenazándote, como lo hacía Goliat. Ya tiene amenazándote, te voy a traer el divorcio que no me gustas, o la enfermedad que no se va y no se va. No puedes salir de tu pobreza económica, no puedes salir. Entonces tú no debes de dejarte influenciar por lo que ves, por lo que oyes, por lo que sientes, porque tú eres un hijo de Dios. Llegó David en ese momento y él sabía quién era. Él sabía que era un hijo de Dios. Él sabía que que no era por fuerzas, ni con espada, ni con ejército, porque sabía que Dios iba a dirigir aquella roca y que él ya estaba sujeto. Goliat dijo: hoy quitaré tu cabeza y le daré tu carne a los perros. Pero David pensó mucho mal, dijo: voy a quitar tu cabeza y la de todos los filisteos, no nada más la tuya, la de todos, y se lo voy a entregar a los animales para que se los coman. Goliat pensaba muy poquito, a pesar de que era un gigante, pensaba en ese niño, pero David pensaba en ese problema gigantesco, en un problema gigantesco. Entonces tú, en el poderoso nombre de Jesucristo, déjame decirte que tu problema en este momento está deshecho si te levantas ahora con coraje, con autoridad sobre ese problema, sobre esa enfermedad, sobre esa necesidad. Pisotéala en el nombre de Jesucristo, porque Dios es más grande que tus problemas. Amén. Fíjate que así es, Víctor. Yo creo que nosotros tenemos que entender algo muy importante. O sea, Dios no nos salvó solamente para ser una persona religiosa. Exacto. Dice, No, yo los salvé a ustedes es lo menos que quiere. para que sean mis representantes en la tierra. O sea, para que restablezcan no el es reino. el Papa el representante de Dios. No. Aquí el representante somos nosotros, los que hemos nacido de nuevo, Amén. los que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro único Salvador. Y por lo tanto, yo te puedo decir en este momento que la persona que no ha recibido a Cristo, pues tiene que recibirlo para que sea un hijo de Dios y encuentre su identidad. Exacto. Si no encuentra su identidad, ¿sabes qué? No dejará de ser más que una persona religiosa. Fíjate la diferencia. Qué Mira, tremendo eso. Juan el Bautista era un hombre, un siervo de Dios grandísimo, ¿verdad? Sí, Tremendo. exacto, sí. Todo el mundo lo respetaba por su manera de hablar tan directa su autoridad. y su autoridad. Y
pura palabra, su les su valentía. valentía. Pero él sabía cuál era su identidad. Sí. Él nunca la perdió. Venían, le decían, tú eres Elías. Le decían, no, no soy Elías. Tú eres el profeta. No, no soy el profeta. Y cuando llegó el momento, les dijo, ¿saben quién soy? Yo soy la voz que clama en el desierto. Él sabía para qué había venido. Él sabía que era una voz que clamaba en el desierto y para guiar al pueblo a enderezar sus caminos. Él sabía. Usted también, como te le escucha, como cristiano o cristiana, como hija de Dios, debe de saber cuál es su posición. Dios la salvó con un propósito bien definido. Dios la llamó, o sea, nos amó, nos deseó, nos trajo a sus caminos y ahora usted tiene que cumplir el propósito de Dios para su vida, que es, y yo siempre les digo al pueblo cuando doy clases ahí en el discipulado, a ver, ¿cuál es el propósito de Dios para su vida? Pues no Pues sé, la salvación, no. el cielo. No, ese no es el propósito. Dios la llamó y ahí se encuentra en Mateo 28. Dice, id a ser discípulos a todas las naciones. Establecer Dios quiere su que reino. usted se venga y vaya estableciendo el reino de Dios a través de personas o en personas el reino de Dios. Ok, ¿y dónde empieza Ok. ese trabajo de nosotros? Ahí va. ¿Dónde empieza? En Juan capítulo 3, verso 3. Fíjate lo que dice. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces, este mensaje está dirigido O sea, única y establecer exclusivamente, el reino. desafortunadamente, para el pueblo de Dios. Pero usted, si no tiene a Cristo en su corazón, puede, si se entrega a Aceptar. Cristo ahora. O sea, la gente tiene que aceptar a Cristo. ¿Para qué? Para que caiga esa venda de nosotros, Víctor. Nuestros oídos se abran. Porque fíjate lo que dice Lucas capítulo 22, verso 21, hablando Jesús, yo pues os asigno, dice, un reino como mi Padre me lo asignó a mí. O sea, Él nos da un reino ya para que nosotros podamos gobernar. O sea, Claro. está en nuestra vida. Reino del O Por sea, lo eso- tenemos, por eso el propósito de Dios es que vayamos nosotros y vayamos estableciendo el reino de Dios en las personas que van aceptando a Claro, Jesucristo. ahora, no haremos nada de lo que no creamos nosotros. Exactamente. O sea, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, aquí no se trata de tirar palabras a ver si a alguna de estas le pego, no. Lanzar el anzuelo a ver si- Sí, no, nada de eso. Aquí tiene que, cada palabra que salga de nosotros tiene que ir respaldada con la fe, creyéndole a Dios que yo soy un rey. O sea, un rey viene, vamos a ver, el rey de España viene aquí a México, a Estados Unidos. ¿Me entiendes? Él no va a decir, oigan, ¿creen que yo soy el rey de España? No, De él veras, va a yo caminar soy, como un de rey. veras, ajá. Y él sabe que donde él se plante, se le abren las puertas. abren las Y él, porque trae una cobertura él, ¿entiendes? Diplomática en su vida. Y nadie lo puede detener a ese hombre. O sea, nosotros tenemos una cobertura más importante que el rey de España. Así es. Tenemos el respaldo del rey de reyes, del señor de señores, que tiene su reinado. Entonces, él buscó representantes a través de su Hijo Jesucristo. Por eso él dice, dijo Jesús, así como Dios me asignó un reino, yo se los asigno a ustedes. El problema es que yo lo crea. Amén. Y que yo lo pueda vivir, ¿me entiendes? Porque muchas personas viven una vida miserable, ¿me entiendes? Tienen a Cristo, te digo, van a la iglesia, ofrendan, diezman, y andan todas decepcionadas. No, pues Dios no me contesta, Pero fíjate, Dios no me responde. es que andan Espérame, a ver, pues, porque no ejerces autoridad, porque podríamos- no le crees. Exactamente, pero esa es responsabilidad de nosotros. De nosotros, no como es de Dios. pastores, pero como pastores, o sea, machetearles, o sea, una verdad, o sea, expresada una vez tarda en, o sea, se olvida, pero una palabra macheteada día tras día. Hasta se una hace mentira, carne. hermana Lidia, hasta una Exactamente, mentira se sí. cree, después se Como hace dicen que casi un se hábito hace- 21 días, ¿no? O sea, se hace hábito. Ajá. Entonces, así también nosotros tenemos que estarle hablando cuál es su identidad. O sea, estarle nosotros, o sea, porque si no, ellos se creen la identidad que les forjó Mira. su padre, su madre, el... ¿Te acuerdas, X, ¿Te acuerdas de la hermana Maggie que ya partió con el Señor? Una hermanita ahí de granjas. Que decía que era un gusano. Sí, que nos donó un terreno donde está ahorita una de las iglesias que nos permitió levantar. Pues ella siempre caminaba jorobada. Y entonces dije, Señor, pues esta mujer te ama, venían las oraciones todos los días. Dije, Señor, vamos a orar para que tú la sanes, ¿no? Y le dije, Señor, endereza esta columna, Señor. Y oré y se para la hermana, gloria a Dios. Dije, ya la sanó, hermana, ya está sanada. Y Dios y camina y punto, se vuelve a jorobar. Digo, ¿qué pasó, Señor, aquí? Digo, ¿qué? El milagro sí se lo se fue. Digo, hermana, venga, vamos a orar. Dijo, no, pastor, si no estoy jorobada. Digo, entonces, ¿por qué camina? Es que soy un gusano, soy una cucaracha.
sin identidad. Wow, sí, la tenía de O sea, no gusano. soy digna, dice, de levantar mi cabeza. Yo tengo que caminar con la frente. Así caminan muchos cristianos. Así caminan Y desgraciadamente hasta espiritualmente. pastores. ¿me Sí, entiendes? exactamente. Yo les digo, usted si habla algo, tiene que respaldarlo con su vida. Bueno, y te voy a decir por qué, porque Satanás sigue trabajando Sigue en trabajando. la vida de las personas y entre más alejada estemos nosotros de la identidad de Dios, más determinados estamos a fracasar y Satanás quiere que fracasemos. O sea, mientras de que tú no sepas cuál es tu identidad, tú siempre vas a ser un fracasado. Pero cuando sabes tu posición, tu identidad en Cristo, para qué Dios te llamó, entonces tu vida que empieza a transformarse, empiezas a dejar todos los paradigmas que habías adquirido en todo el tiempo atrás. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nuestra actitud debe de ser así? Porque nosotros somos los representantes del Rey de Reyes aquí en la tierra. Todos los ojos del mundo están sobre nosotros. Todos los ojos del mundo, mis hermanos, están sobre nuestras actitudes, sobre nuestra misma familia. Ahorita hablamos de trabajar y todo. Ok, ¿dónde es nuestro campo de acción? Tu casa, hermana. Tu casa, hermano. Ellos tienen a través de tu vida, de tu actitud, de tu servicio, de tu autoridad que tu Padre te ha dado, de aprender que al Dios al que tú sirves no es un cualquier Dios, que tú eres un digno representante del Rey de Reyes, que Él te respalda y es ahí donde empieza tu ministerio. Es Así ahí es. donde tú empiezas a desarrollarte, a tomar la autoridad, a decir, yo lanzo, me recuerdo, hermano, pasó un sistema con una de mis niñas. Ella me decía, mamá, necesito dinero, mamá, tengo una necesidad y voy a ir con tal persona. Le dije, no vas a ir con tal persona. Le dije, ¿qué me dices si yo te digo en este momento que al salir tú de la casa vas a encontrarte ese dinero tirado? Y volteó y se me quedó viendo a mi hija, incrédula, incrédula. ¿Qué me dices? Bueno, está bien, mamá, no voy a ir. Hermanos, saliendo la muchacha, se encuentra el rollo tirado por la cantidad que ella estaba necesitando. ¿Qué es lo que sucede, hermano? Que lo que tú lances será. Amén. Tú lanzas bendición, tú lanzas liberación, tú lanzas que ese marido tuyo borracho, adúltero, que no deja su manera de vivir, se entrega a Jesucristo, vive una vida recta para ti, para tus hijos. Eso es lo que va a determinar Dios para tu vida. Claro, dice que lo que dices, será. recibes. Amén. Entonces, Pero se necesita permanecer, se necesita esas oraciones, Padre, yo te pido por mi marido, sálvalo en el nombre No, de así Jesús. no. No, hermano, No, ni no. ore. No. Ni ore. Tiene Yo que les digo, pararse. está No, como claro, cuando les digo, creerlo, vamos a orar creer. para que Dios lo bautice. Ver a su marido con ya el Espíritu salvo. Santo. Así Es es. que Espíritu mucha Santo. gente, hermana, se encuentra en regiones de cautividad, en prisiones de cautividad, hermana. Por eso es esta escritura. Y tenemos que levantarnos en el poderoso nombre de Jesucristo. Muchas veces vemos que el reino de Dios, ¿y qué es el reino de Dios, hermanos? El reino de Dios es, dice su palabra, es justicia, paz y gozo. Si Satanás ya te tiene en su reino, en su imperio de oscuridad, que estamos hablando que es todo tipo de pecado, drogas, pornografía, inmoralidad, te tiene ahí atado, nosotros podemos orar por ti. Puedes ser libre en el nombre de Jesucristo. Tenemos alrededor, mi esposa lleva 37 años caminando por estos caminos. No empezamos ayer ni hace 10 años. 37 años. Imagínense que hemos visto, que hemos vivido caídas, levantadas, cómo hemos visto el amor, el poder de Dios. Entonces Dios nos dio, hermanos, las llaves del reino de los cielos, que una de ellas pues representa autoridad. ¿Sí? Dijo el Señor, miren, les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones. ¿Qué es esto, hermano? Son demonios. Los demonios andan donde quiera y nos están maldiciendo 24 horas al día, hermana Lidia, hermano Chito. Nos están maldiciendo 24 horas al día. Maldito sea tu matrimonio, que tu esposo te engañe, que tu esposo sea un borracho, que tu esposo pierda su trabajo, que tus hijas sean unas prostitutas, que tus hijos sean marihuanos, que estén en la cárcel. Te están maldiciendo y maldiciendo y maldiciendo. Oh, no. Maldita seas tú, te caiga cáncer, te caiga diabetes, te están maldiciendo. ¿Y tú qué estás haciendo? Sin identidad, viendo la televisión, viendo las telenovelas. Debes de tener autoridad porque Satanás te está maldiciendo. Están allá en los cielos los demonios maldiciendo la sangre de Cristo. Maldita sea la sangre de Cristo, maldito sea Jesucristo, maldito sea Dios. Están maldiciendo. ¿Y nosotros qué estamos haciendo sin ser reyes? Sin ejercer nuestra autoridad que Dios nos dio, Por eso hermano. es importante, Víctor, que nosotros como pastores tenemos una responsabilidad, ¿me
entiendes? Demostrar y enseñarle al pueblo, ¿me entiendes? La identidad, lo que tienen que hacer, ¿me entiendes? Esa es responsabilidad de nosotros, de llevar al pueblo, ¿me entiendes? A los pastos verdes, ¿me entiendes? Enseñarles a vivir una vida de victoria, de conquista, ¿me entiendes? A cambiar su mentalidad. Mira, yo quisiera que antes de seguir, tenemos muchas peticiones. Hay un pastor aquí, ¿verdad?, que levanta una petición de Ciudad Juárez, que está desahuciado. Se llama Lorenzo Delgado. Vamos a orar para que Dios le dé oportunidad de levantarse a este siervo de Dios, ¿verdad? Que Dios haga algo en él. Hay tantas peticiones aquí, de amenazas de divorcio, tumores con cáncer. Bueno, hay tanta necesidad ahorita en el pueblo. Yo creo que este mensaje que estamos trayendo, ¿me entiendes?, es con un solo propósito. Y nunca acabamos. Que la gente pueda ¿me entiendes?, entender que es el tiempo para de conquistar y restaurar. Yo quisiera que levantemos estas peticiones. Vamos a unirnos primero para levantar a Lorenzo Delgado, ¿verdad?, que es pastor en Juárez. Vamos a orar. Padre, venimos delante de tu trono, delante de tu presencia, Señor. Y queremos levantar a este siervo, Señor, a Lorenzo Delgado, Señor. Oh, mi Dios, en tu mano queremos ponerlo en este momento. Y tomamos toda autoridad, Señor, para quebrantar, Señor, toda enfermedad, Señor, que hay sobre este cuerpo, Padre. Que tú lo levantes, restaures sus órganos, Padre Santo. Que tú lo sanes, Señor, en este momento, Padre. Que venga, Señor, la bendición sobre su vida, Señor. Que Él vea, Padre, ese poder poderoso, Señor, manifestándose en su vida en este momento, Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor, y declaramos, Padre, que tú eres el Dios sanador, restaurador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. A ver, mi hermana Rocío, si nos hay esas peticiones. Sí, Padre, en esta hora te agradecemos, Señor, tu respaldo en esta mañana. Sabemos, Señor, que tú estás, Padre, escuchando, mi Dios, todas estas peticiones, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo tomo la autoridad del Padre y yo reprendo todo espíritu contrario que esté sobrevolando cada necesidad de todas estas notas que están aquí. Padre mío, en el nombre de Cristo, yo te pido, Señor, que este pueblo, Señor, pueda reconocer, Señor, su integridad, Señor, su identidad, Padre celestial, y que en el nombre de Jesús, Señor, Él pueda tener la victoria, Señor, el poder, Señor, que Él sepa, Señor, que todo esto está debajo de sus pies, porque tú estás sentado a la diestra de Dios Padre, mi Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo reprendo todo espíritu de divorcio, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de disensión, todo temor, en el nombre de Jesús. Yo te reprendo ahora, espíritu de temor, sobre todas las vidas de estas notas, de las personas que están a través de esta televisora, en el nombre poderoso de Jesús. No tienes parte, no tienes suerte sobre el pueblo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, bueno, Padre. gloria a Dios. Gracias, Déjame, Señor, Padre Santo. una persona llamó por aquí, Pati Domínguez, para felicitar el programa. Gracias, que hermana de Pati, mucha Dios la bendición. bendiga. Dios la bendiga, Bueno, que hermana Pati la Pati. bendiga. Gracias Yo por quisiera la- que des los horarios del Amén. servicio donde estás Amén. por ahí ahorita. Hermanos, pues muchas gracias por sintonizarnos. Nunca terminaríamos, hermano Chito, este tema, y es realmente pues tenemos que hacerlo siempre en la iglesia. Hermanos, para mayor información llámenos al 620-0607, hermano. Tenemos hoy martes a las 6:30, el domingo 10 de la mañana. Estamos en BM Radio 640, amplitud modulada, los miércoles, jueves y viernes a las 10 de la noche. 620-0607 para mayor información. Quiero orar por usted. Dios le bendiga. Amén. Bueno, yo quiero recordarles también, hoy tenemos nuestro servicio, estamos ahí en Letrediño y Pelícano, hoy en Aposento Alto, 7 de la tarde. Y bueno, qué bueno que estuvimos este tiempo con usted. Recuerde que estaremos el próximo martes, ¿verdad? Vamos a concluir, pero yo quiero, antes de irme, dejarle una palabra de bendición para usted. Usted que me está escuchando en este momento, yo quisiera que si tiene una petición, una necesidad, cierre sus ojos. Queremos orar por esa necesidad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo quiero bendecir, Señor, a la persona que me está escuchando. Levanto su problema, su necesidad en este momento. Suelto una palabra de bendición sobre tu vida y declaro que en este momento el poder de Dios se manifiesta sobre tu vida en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues qué bueno que pudimos estar este día. Víctor, gracias por acompañarnos. Rosario, Lidia, mi esposa, mi compañera, quiero decirle gracias por este día. Y recuerde, si usted recibió un milagro, llame al canal y dé testimonio, porque es conveniente dar testimonio. Dios le bendice. Hasta pronto, Víctor.